¿Qué tal? Mi nombre es Vlad y esto es Calamidades de la Noche. Cuenta la tradición que la imagen de una virgen fue encontrada milagrosamente en el año de 1543 por un indígena llamado Marcos, quien estaba buscando a su novillo perdido, y se dice que la imagen fue hallada a las orillas de un arroyo cerca de lo que ahora es la ciudad de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. La imagen que encontró Marcos era una pequeña estatuilla de la Virgen María, y pronto se empezó a hablar de los milagros que ocurrían a su alrededor. Así que los creyentes comenzaron a venerarla y a pedirle que intercediera en sus necesidades y problemas. Ya con el tiempo, se construyó un santuario en el lugar donde se encontró la imagen, convirtiéndose en un importante centro de peregrinación. La devoción ha sido tan grande que al día de hoy es una de las celebraciones más importantes de México, por lo cual los milagros siguieron pasando a lo largo de los siglos. Pero así como hay devotos de la Virgen, también hay personas que se han burlado de los milagros, incluso cuando los milagros le suceden a esas mismas personas burlescas. Pero tienen que saber algo, y es que aunque sean seres de luz, no quiere decir que no sean vengativos, como lo que le sucedió al hombre de la siguiente historia. Cuentan que hubo un hombre muy rico, que en un accidente quedó ciego. El hombre, desesperado por querer volver a ver, le pidió a la Virgen que le regresara la vista, y a cambio le daría 3 monedas de oro. Un día al amanecer el hombre acaudalado se dio cuenta que nuevamente podía ver. Llevó al templo esas 3 monedas y después comenzó a hacer sus actividades de manera normal. Un día se encontró con un amigo, quien le preguntó cómo se había curado. Con una risa burlesca le contó: la Virgen de San Juan es muy interesada. Le pedí que me regresara la vista y a cambio le daría 3 monedas. Y así fue. Si no le hubiera ofrecido dinero, no me hubiera curado. Relata la gente que vivió de cerca esta historia, que al día siguiente el hombre amaneció ciego y con las 3 monedas sobre la mesa. Pero estos no son los únicos sucesos que pasan en relación con la Virgen de San Juan de los Lagos, sino que en el camino más historias se llegan a contar, sobre todo en las peregrinaciones que se dan cada 17 de enero al 5 de febrero, siendo que estos peregrinos llamados sanjuaneros provienen de todo el país, arriesgándose a posibles asaltos o accidentes por el camino, pero también a situaciones más paranormales, como encontrarse con espíritus de personas que no lograron llegar a su destino, a San Juan de los Lagos, como la siguiente historia. Cuenta la historia que el 28 de enero un peregrino que iba a San Juan de los Lagos se encontró a una señora en una parte del camino llamada la Puerta del Llano. Esa señora, que se miraba de edad avanzada, se le acercó pidiéndole de favor que le ayudara con su costalito, que parecía un poco viejo. Él, con mucho gusto, le terminó ayudando, así que siguieron caminando juntos hasta que alcanzaron a los demás peregrinos, uniéndose a ellos, pero en algún punto del camino se le perdió de vista entre las demás personas, y ya no la volvió a ver. Pensando que tal vez se había quedado atrás por su edad, decidió esperarla un poco en lo que él también descansaba. Así, pasando un buen rato, y como ya era tarde, decidió dormir en el lugar, para poder seguir adelante por la mañana, mientras que otros decidieron continuar su camino. Al día siguiente se despertó muy temprano, junto con otros sanjuaneros que se habían quedado como él a dormir en el lugar. Así que todos siguieron su camino, y mientras tanto el hombre fue prestando atención por si llegaba a ver a la señora, pero no pudo verla por ningún lado, así que siguió adelante con la esperanza de encontrarla en el templo, llegando por fin al lugar, pagando así su manda que él tenía por la recuperación de uno de sus familiares.
Empezó a rezar y después de acabar sus rezos empezó a buscar a la señora, pero nunca pudo encontrarla. Sin saber qué hacer, decidió ir con el sacerdote del lugar a contarle todo lo que había pasado. Así que el padre, con una expresión un poco burlona, le dijo al hombre que abriera ese costalito, dejando ver que lo que había en él era la osamenta de una persona. El hombre se sorprendió al ver tal cosa. El padre le comenzó a contar que él no es la primera persona que le ha sucedido eso, pues son de las cosas más comunes que le suceden a los peregrinos año con año. Así que el padre tomó la osamenta y le dijo al hombre que se retirara en paz, pues había ayudado a un espíritu a cumplir su manda, y para que el espíritu pudiera por fin descansar en paz, llevaría la osamenta de esa señora a darle sepultura en Camposanto. Los espíritus siempre van entre los peregrinos y ni siquiera se dan cuenta, pensando en que es una persona más, hasta llegar a hablar con estos entes. Y no se percatan de esos pequeños detalles como por ejemplo que no llevan la ropa adecuada para el lugar, o incluso que ni siquiera te diste cuenta de en qué momento esa persona apareció a tu lado, como fue el caso de Gumecindo y su hija Trinidad. Esto sucedió un 28 de enero. El señor Gumecindo y su hija Trinidad de 20 años se preparaban para emprender su camino a San Juan de los Lagos, como lo acostumbraban cada año. Así que con su mochila llena de los objetos que se podían ocupar en el camino como alcohol, pastillas para el dolor y por supuesto unas plantillas nuevas por si se gastan las que ya tenían los zapatos. Así que con las ganas de ya comenzar su camino, decidieron empezar. Así que pasando un buen rato de caminar, llegaron a un lugar llamado Las Cruces, en donde decidieron descansar un poco. Así que después de un corto momento, siguieron su camino, y entre plática y plática entre ellos, llegaron a un lugar llamado La Mesa, en donde Trinidad se quedó un poco atrás para poder fumar un cigarro. Pero en ese instante vio a su padre Gumecindo caminando al lado de una persona que pareciera que fuera uno más de aquellos devotos que van al templo de la Virgen. No dándole importancia, siguió fumando su cigarro hasta que llegó el momento de acampar por el camino, ya que todo el día estuvieron caminando. Así que decidieron parar para descansar un poco y recuperar las energías perdidas con una buena comida, ya que por el camino se acostumbra a regalar alimentos, para después dormir un par de horas antes de seguir. Así que al día siguiente, muy temprano por la mañana, emprendieron su camino de nuevo hasta que por fin llegaron al templo. Dieron gracias por lo recibido el año pasado y fueron a comer algo antes de regresar a su casa. Y mientras comían, Trinidad le preguntó a su padre que quién era la persona con la que estaba platicando por el camino. El señor Gumecindo, extrañado, le dijo que en qué momento, respondiendo su hija que cuando iba por la mesa había visto una persona platicando con él. Gumecindo le contestó que no había nadie con él platicando allí, que lo más seguro es que vio a una pobre alma que no alcanzó a cumplir su manda en vida y ahora la tiene que hacer en muerte, siendo en ese momento que Trinidad se dio cuenta que no vio a esa persona cuando llegó con su padre ni cuando se fue. Solo lo vio en el momento en que ella se alejó del señor Gumecindo para fumar un cigarrillo. Pero no solo hay en esos caminos espíritus, sino también entidades muy siniestras que acechan en los oscuros caminos de San Juan de los Lagos por las noches, como le sucedió a estas tres personas llamadas Laura, Sofía y Víctor. Laura decidió ir con su cuñada Sofía y Víctor, el esposo de Sofía, a San Juan de los Lagos, junto con los demás sanjuaneros como lo venían haciendo casi cada año, pero no esperaban que les sucediera la experiencia más aterradora de sus vidas. Como cualquier otro peregrino, tomaron sus cosas y decidieron, después de ponerse de acuerdo Laura con Sofía y Víctor, de que su camino comenzaría por la tarde para que pudieran así avanzar la mayor parte del camino por la noche y no tener que estar todo el día debajo del sol.
así que con el camino ya planeado comenzaron su recorrido. Por la tarde, cuando el sol estaba ya casi por ocultarse, después de un tiempo, ya que habían cruzado este lugar llamado Las Cruces, decidieron descansar un poco, pero Víctor, como caminaba más rápido, terminó por adelantarse un poco, dejando atrás a Laura y Sofía. Mientras caminaban, comenzaron a platicar de cosas triviales, como lo que les había sucedido en la semana, o los dulces tradicionales, ropa que comprarían y muchas otras cosas más. Pero algo extraño sucedió, y es que empezaron a sentir una extraña sensación. Ellas sentían que algo o alguien las miraba fijamente en la oscuridad, pero cada vez que volteaban no podían distinguir nada, pues solo lo que podían ver, tanto hacia adelante como hacia atrás de ellas, eran solo las luces de los demás sanjuaneros que iban bastante retirados de ellas. Así que pensando que solo eran sugestiones por lo oscuro del lugar, decidieron seguir caminando a un paso más rápido, tratando de alcanzar a Víctor. Al final, no estaban demasiado adelante de ellas, pero por la misma oscuridad no sabían qué tanto había avanzado. Pero en ese momento, una voz rasposa y profunda se escuchó en la oscuridad, diciendo: Ustedes son mías. Volteando con miedo, vieron una enorme sombra, tan oscura que se podía distinguir en la oscuridad del camino. Tomó repentinamente a Sofía arrastrándola por el suelo, así que sin pensarlo dos veces, Laura logró tomar a Sofía por las manos para que esa sombra no se la llevara. Mientras ambas mujeres gritaban, Víctor regresó corriendo rápidamente, pensando que tal vez alguna otra persona les quería hacer daño. Así que cuando llegó al lugar, se dio cuenta de lo que estaba pasando, que su esposa Sofía era arrastrada por esa entidad, mientras que Laura la sostenía con todas sus fuerzas para que no se la llevara. Así que rápidamente hizo lo mismo y tomó los brazos de su esposa y comenzó a jalar. Entre rezos y bastante esfuerzo físico, lograron liberarla de esa entidad para empezar a correr sin mirar atrás. Después de ese suceso, lograron llegar al día siguiente al templo para poder dar gracias y pagar mandas pendientes. Pero esa aterradora experiencia jamás se les va a borrar de la mente. Pero estas entidades no solo se manifiestan en el momento de la procesión de los peregrinos, que con devoción van a visitar y a cumplir sus mandas con la Virgen de San Juan de los Lagos, sino que se dice que después del último día de la llegada de las personas, pasa una procesión de seres con aspecto humano, que caminan con el rostro agachado, de forma que no se les distinguen los rasgos faciales, ya que lo más seguro es que eran aquellos espíritus que no pudieron cumplir su manda. O tal vez sean entes más siniestros que simples espíritus errantes. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero y les haya gustado este video, y si fue así, deja tu like y suscríbete. Mi nombre es Vlad, y nos vemos en un próximo video de las calamidades de la noche.